Listo. Luego que desarrollamos este tema, yo para este tema, compañeros, yo a usted no les voy a colocar taller. ¿Ya? ¿Para qué? Para que vayan desarrollando el taller final, por así decirlo, sobre el caso de Uber. Luego que desarrollamos este tema, tomamos un pequeño break y escucho dudas, comentarios, todo acerca del taller de Uber. ¿Listo? Para irlos orientando. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces, empecemos con esta clase. Empecemos. Dice lo siguiente. ¿Todos están observando bien la clase, la diapositiva y me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, dice lo siguiente, muchachos. Ustedes saben que es necesario que el Estado intervenga en el mercado, ¿ya? Porque recuerden que el mercado, como el mercado no es perfecto, el mercado generalmente produce fallas. ¿Por qué produce fallas? Porque es que en algunos momentos hay situaciones del mercado donde reduce nuestro nivel de bienestar. Como reduce nuestro nivel de bienestar, y recuerden que una reducción en nuestro nivel de bienestar es causada por una externalidad. Entonces, una externalidad puede ser cuando generalmente la acción de una persona reduce nuestro nivel de bienestar, ¿ya? Y a veces se le considera como una externalidad negativa. E igualmente, también se produce una externalidad cuando hay presencia de poder del mercado, cuando una sola empresa tiene, digamos, una alta influencia sobre el precio. Cuando se produce dicha situación, también se produce, obviamente, una reducción de nuestro nivel de bienestar. En ese orden de idea, entonces, ¿qué plantea la microeconomía acerca de las políticas del gobierno y cómo lo plantea desde la microeconomía? Dice lo siguiente, muchachos. Entonces, primero, recuerden que en un mercado libre no regulado, las fuerzas del mercado establecen los precios de equilibrio y las cantidades de intercambio. Entonces, ahí vuelvo y repito. Recuerden que existen dos elementos que permiten que el mercado trabaje: la oferta y la demanda. Y por lo tanto, uno de los supuestos es que el Estado no interviene en la actividad económica. Por lo tanto, en ese orden de ideas, mientras las condiciones de equilibrio pueden ser eficientes, es cierto que no todos pueden estar satisfechos. Claro, es que recuerden que de alguna manera cuando tienden al equilibrio tienden a ser eficientes, pero los resultados de dicha eficiencia no son repartidos o no son reflejados en toda la sociedad, lo que implica que por lo tanto algunos no se encuentren satisfechos. Lo cual, compañeros, uno de los roles de los economistas es emplear sus teorías para contribuir con el desarrollo de las políticas. Recuerden, compañeros, que el mercado distribuye según el aporte y no según la necesidad. Como el mercado distribuye según el aporte y no según la necesidad, dicha situación implica que generalmente hay una parte de la sociedad que no ha podido o no ha logrado mejor satisfacer sus necesidades. Como no han logrado satisfacer sus necesidades, por eso el único agente económico que tiene que entrar a mediar o a reducir dicho problema es el Estado, mediante sus políticas públicas. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, dice lo siguiente: que hay momentos que los gobiernos pueden tomar como medida control de precios, ¿ya? Si no habría control de precios, pues por lo tanto se generaría una posición dominante en el mercado. Y como se generaría una posición dominante en el mercado, reduce nuestro nivel de bienestar. Generalmente se establecen cuando los políticos consideran que el precio del mercado es injusto para los compradores o para los vendedores. Por dicha situación, por lo tanto,
el gobierno puede determinar o establecer los llamados precios máximos o precios mínimos. ¿Ya? Entonces el gobierno, al establecer esos precios máximos o mínimos, o es con el fin de poder establecer un mercado justo en la medida de lo posible. Por lo tanto, muchachos, en ese orden de ideas, ¿qué es un precio máximo? Un precio máximo legal al que puede ser vendido un bien. Es decir, que igualmente un precio mínimo es el precio mínimo legal al que puede ser vendido un bien. Entonces miren que existen dos herramientas para que los gobiernos puedan generar algún control sobre el nivel de precios de la economía. Uno es mediante la aplicación de los precios máximos o precios mínimos. Como lo expresa ahí, compañeros, el precio máximo legal al que puede ser vendido un bien, pues corresponde obviamente al precio mínimo, y el precio mínimo legal al que puede ser vendido un bien, pues por lo tanto corresponde a un precio mínimo. En ese orden de ideas, por lo tanto, precios máximos, cuando el gobierno fija precios máximos, se puede obtener los siguientes resultados. Listo. ¿Cuáles son los siguientes resultados que se pueden generar con esos precios máximos? Primero, el precio máximo no es efectivo si se fija arriba del precio de equilibrio. Cuando el precio máximo no es efectivo y se fija arriba del precio de equilibrio, esas son otras palabras que el precio del mercado se va a ubicar por encima del precio de equilibrio. Y a eso se le entiende como un precio máximo. Y un precio mínimo efectivo si se fija debajo del precio de equilibrio, generando escasez. Entonces recuerden que cuando el precio del mercado se ubica por debajo del precio de equilibrio, genera un precio mínimo y genera escasez. Entonces, entendiendo esas dos diferencias entre el precio máximo y el precio mínimo, muchachos, aquí me equivoqué, creo que es precio mínimo, ahorita lo corrijo, muchachos, es lo siguiente. Miren lo siguiente, entonces dice aquí el precio de equilibrio, ¿ok? Es de 3 pesos y las cantidades de equilibrio son de 100 unidades, ¿ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, cuando el precio se establece por encima del precio de equilibrio, se dice que es un precio máximo, ¿ok? Luego, cuando el precio se ubica por debajo del precio de equilibrio, se dice que es un precio mínimo. Ahora lo corrijo, ¿listo, muchachos? Pero que tengan esto en cuenta. Ahí tuve una pequeña equivocación. Ustedes recuerdan, vuelvo y repito, muchachos. Aquí cuando está por encima del precio de equilibrio es un precio máximo. Y cuando el precio se ubica por debajo del precio de equilibrio es un precio mínimo. ¿Ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, ese precio de 2 pesos que está por debajo del precio de equilibrio de 3 pesos, toca aquí, por ejemplo, a la pendiente de la demanda y se determinan, por ejemplo, que las cantidades demandadas son de 125 unidades y las cantidades ofrecidas son de 75 unidades. La diferencia entre ellos pues genera escasez, ¿ok? Es decir, mucha demanda y poca oferta, ¿ok? Por ahora vamos bien, muchachos, no sé, pregunto. Sí, profe, todo claro. Vale. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente. Efectos de los precios máximos. Entonces, un precio máximo efectivo produce escasez. ¿Listo? Cuando la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofertada. Y por otra parte, por ejemplo, contextualizando esta situación, cuando genera escasez, cuando la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida, dicha situación se produce, como lo acabamos de ver, cuando el precio del mercado se ubica por debajo del precio de equilibrio, mucha demanda y poca oferta.
Por lo tanto, un buen ejemplo para contextualizar dicha situación, por ejemplo, es un caso de estudio que se generó, por ejemplo, en 1973 de la OPEP. Recuerda que la OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En algún momento incrementó el precio del petróleo en el mercado mundial. Como este es el principal insumo para la gasolina, los mayores precios obviamente redujeron la oferta de gasolina. Dicha situación obviamente produjo que se generara escasez de dicho producto, es decir, mucha demanda y poca oferta. Por lo tanto, pregunta, ¿quiénes fueron los responsables de las inmensas colas de los grifos? Los grifos obviamente son como las enormes colas que se producen en las estaciones de gasolina. Dice lo siguiente, que los economistas culpan a las regulaciones del gobierno que limitaron el precio que las empresas podrían cobrar por la gasolina. Es decir, en otras palabras, en algunos momentos del mercado, el gobierno toma la determinación de controlar los precios. Si controla los precios el gobierno, dicha situación puede producir, por ejemplo, escasez de cierto bien o servicio, mucha demanda y poca oferta. Como hay mucha demanda y poca oferta por un control generado por el gobierno, pues eso genera escasez. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, dice lo siguiente. Precio máximo de gasolina cuando no es efectivo. Entonces, ya sabemos que aquí peso 1 sería el precio de equilibrio y costo 1 sería las cantidades de equilibrio. Este nivel de precios, 4 pesos, está por encima del precio de equilibrio. ¿Ok? Primero, inicialmente el precio máximo no es efectivo. ¿Ok? Luego, pero cuando la oferta se contrae, es decir, en otras palabras, un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda, vuelve y se intersecta aquí con la curva de la demanda y en ese nuevo punto de intersección genera un nuevo punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es lo siguiente. Tercero, el precio máximo se vuelve más efectivo. ¿Por qué? Porque aquí toca la pendiente de la demanda y toca la pendiente de la oferta y este precio máximo que se intersecta aquí con la pendiente de la oferta, pues obviamente de alguna manera genera escasez. ¿Ok? ¿Me hice entender aquí, muchachos? Hola. Hola. Sí, profe. Sí, bueno. Estoy esperando que me responda como para ver si avanzo. Bueno, en fin. Por lo tanto, en ese orden de ideas, también se produce recuerden que el gobierno entra a intervenir el mercado mediante el control de precios, generalmente. En algunos momentos puede generar control de precios en los alquileres de algunos inmuebles también. ¿Ya? ¿Por qué? Se trata de precios máximos para los propietarios, limitando los precios de alquileres para los inquilinos. Es decir, que el objetivo es ayudar en la mayor parte, es ayudar a los pobres abaratando el alquiler de las viviendas. ¿Ya? Por dicha situación, si el gobierno en algún momento genera control de precios en los alquileres de algunos inmuebles con el fin de que obviamente las personas con menos recursos puedan adquirir una vivienda o alquilar una vivienda, pues dicha situación genera incentivos para las personas que desean arrendar, pero es un desincentivo para las personas que tienen algún inmueble, porque le están generando control de precios. En ese orden de ideas, por lo tanto, un economista definió estos controles como
la mejor forma de distribuir una ciudad si no se tiene en cuenta una bomba? Pues obviamente, muchachos, hay mucha población que de pronto no tiene los recursos económicos para poder pagar un alquiler. Como no puede pagar un alquiler, el gobierno, para poder, digamos, reducir dicha problemática, genera control de precios en los alquileres. ¿Ok? Eso es incentivos, por así decirlos, para las familias que necesitan alquilar algún inmueble, pero genera desincentivos para obviamente a los propietarios de estos inmuebles, porque el gobierno te está obligando a determinar un precio en el mercado sobre el alquiler de esos inmuebles. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, dice lo siguiente. Para poder explicar dicha situación sobre el control de alquiler de esos inmuebles en el corto plazo, esa oferta de inmuebles en el corto plazo se expresa mediante una curva de oferta totalmente vertical, como si fuese, en términos de elasticidades, perfectamente inelástica. Y obviamente también se determina aquí un equilibrio de este mercado con una curva de demanda con pendiente negativa. ¿Por qué la curva de oferta es inelástica en este mercado? Es perfectamente inelástica, pues porque la cantidad de inmuebles que hay en el mercado es limitada. Como la cantidad de inmuebles que hay en el mercado es limitada, que es equivalente a la oferta de inmuebles, por dicha situación se representa mediante una curva de oferta totalmente vertical. Aquí, tanto esta curva de oferta y esta curva de demanda se interceptan. Por lo tanto, recuerden que la oferta y la demanda de alquileres de apartamentos es relativamente inelástica. ¿Ok? Como es relativamente inelástica, por lo tanto, un precio máximo produce lo siguiente. Toca aquí la pendiente de la oferta y toca aquí la pendiente de la demanda. Y por lo tanto, en dicha situación, en este mercado, como hay mucha demanda y poca oferta, genera escasez. Como genera escasez, por lo tanto, muchachos, vamos a lo siguiente. Dice lo siguiente, muchachos, en ese orden de ideas. Esto es una respuesta a lo que estamos aquí, lo que acabo de representar aquí, compañeros, es un tipo de comportamiento en un marco de tiempo de corto plazo, perdón. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta en el otro marco de tiempo, en el largo plazo? Tengo mi curva de demanda con pendiente negativa y tengo mi curva de oferta con pendiente positiva. Cuando la oferta y la demanda de departamentos es más elástica, pues eso implica que por lo tanto un precio máximo, ¿ok?, genera una mayor escasez, ¿ok? Y dicha situación genera que ese control de precios por dicho mercado genera una mayor escasez, mucha demanda y poca oferta. Este tipo de comportamiento en este marco de tiempo, siempre y cuando la demanda de hecho bienes sea más elástica, hay una mayor escasez de bienes y servicios, porque hay mucha demanda. Me comenta. Hola. Profe, es que por un momento como que le fue el audio. Ah, ok. ¿Qué partecita? No sé. El último que acabo de mencionar se le fue el audio como por 2 o 3 segundos. ¿A quién es el largo plazo? Sí, profe. Es que te está diciendo, voy a volver a repetir. Dice lo siguiente. Ya sabemos que el gobierno en algunos momentos aplica control de precios. ¿Ya? Por ese control de precio beneficia a unos y perjudica a otros. Una buena manera de poder contextualizar
dicha situación es, por ejemplo, en el alquiler de apartamentos o inmuebles. Por lo tanto, dicha situación implica lo siguiente, mire. En el corto plazo, que es un marco de tiempo, la oferta de alquileres en el corto plazo se representa mediante una curva de oferta totalmente vertical, ilimitada. Es decir, que la cantidad de oferta de inmuebles es perfectamente inelástica y que la curva de la demanda tiende a ser perfectamente inelástica. Nosotros aprendimos que cuando vimos el tema de elasticidades, que algunos bienes y servicios tienden a ser más elásticos y otros bienes y servicios tienden a ser menos inelásticos. Es decir, hay una elasticidad precio de la demanda que es elástica cuando es mayor a 1 y hay una elasticidad precio de la demanda cuando es inelástica cuando es menor a 1. Eso depende de la cantidad de sustitutos. Por lo tanto, si aquí estoy representando en este marco de tiempo el control de alquileres en el corto plazo y la oferta es perfectamente inelástica porque la cantidad de inmuebles es limitada y la demanda tiende a ser también inelástica, por lo tanto, en ese orden de ideas, cuando se establece un precio máximo por debajo de este precio de equilibrio, toca aquí a la pendiente de la oferta y toca aquí la pendiente de la demanda. Es decir, se genera una escasez. Pero lo que quiero que se analice es que la magnitud, por así decirlo, de la escasez, cuando el control de alquileres de inmuebles es en un marco de tiempo de corto plazo, la magnitud de esa escasez es menor en comparación a la magnitud de la escasez en un marco de tiempo en el largo plazo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo tanto la oferta y la demanda tienden a ser más elásticas. Como tienden a ser más elásticas, la curva de la oferta y la demanda, por lo tanto un precio máximo por debajo del precio de equilibrio, pues genera una mayor magnitud de escasez. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas es importante poder diferenciar estos dos conceptos en estos dos marcos de tiempo, largo y corto plazo. ¿Ahí me dice entender, compañeros? Sí, profe, todo claro. Por lo tanto, en ese orden de ideas, dice que ese control va a generar una mayor escasez. Sí, pero ese control de precios por parte del gobierno genera una mayor escasez siempre y cuando sea en un marco de tiempo en el largo plazo. Y por lo tanto, como el largo plazo es un determinante de las elasticidades, dicha situación produce que la oferta y la demanda en ese marco de tiempo tiende a ser más elástica, lo que genera una mayor magnitud de escasez en comparación en un marco de tiempo de corto plazo. Por lo tanto, compañeros, en ese orden de ideas vamos a los precios mínimos. Les dice lo siguiente. Cuando el gobierno fija precios mínimos se puede obtener los siguientes resultados. Primero, un precio mínimo no es efectivo si se fija debajo del precio de equilibrio. El precio mínimo es efectivo si está por encima del precio de equilibrio y genera excedentes. Recuerden que cuando está por debajo genera escasez y cuando está por encima genera excedente. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice, ok, aquí ese precio mínimo está por debajo del precio de equilibrio. Aquí gráficamente, como ustedes observan, el precio de equilibrio es de 3 pesos y la cantidad de equilibrio son de 100 unidades. Ese precio de 2 pesos toca obviamente la pendiente de la oferta y la demanda. En ese orden de ideas dice lo siguiente, muchachos. ¿Ok? Entendiendo dicha situación, por lo tanto, un precio mínimo cuando es efectivo. Dice,
Ese es el precio de equilibrio. Aquí está por encima del precio de equilibrio. Toca la cantidad ofertada y toca la cantidad demandada. Ese nivel de precio de 4 pesos. Es decir, las cantidades ofertadas serían de 120 unidades y las cantidades demandadas serían de 80 unidades. Es decir, mucha oferta y poca demanda. Por lo tanto, se genera un excedente. Como se establece un excedente, ¿ok? Ustedes recuerdan, muchachos, cuando vimos este primer tema de oferta y demanda, si el precio del mercado estuviera por encima del precio de equilibrio y por lo tanto dicha situación produce que en términos gráficos ese precio del mercado toca la pendiente de la oferta y toca la pendiente de la demanda y la cantidad demandadas son 120 unidades y las demandadas 80 unidades, es decir, hay un excedente de 40 unidades. Recuerdan que yo les expresaba la pregunta. Cuando se presenta esta situación del mercado, y estamos hablando del mercado de los helados, si usted es un vendedor de helado y se presenta esta situación del mercado, ¿usted sigue subiendo el precio o lo reduce? Lo reduzco. Efectivamente. Entonces, digamos, la actuación, por así decirlo, de los vendedores es que cuando hay mucha oferta y poca demanda, los vendedores tienden de nuevo a reducir el precio y el precio de nuevo tiende al precio de equilibrio. Por lo tanto, los efectos de un precio mínimo, primero, impide que la oferta y la demanda se muevan en dirección al precio y la cantidad de equilibrio, porque es una forma de controlar los precios del mercado del gobierno. Cuando el precio del mercado llega a ser precio mínimo, ya no puede caer más. Entonces el precio del mercado es igual al precio mínimo. Es decir, es como si fuera un precio techo, como un techo y un piso. Y en algún momento que el precio ya no puede caer más. ¿Ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente. Efectos de ese precio mínimo. Primer efecto es que ese precio mínimo genera efectivo. Primero, efecto es que las cantidades ofertadas son mayores a las cantidades demandadas. Listo. Si las cantidades ofertadas son mayores a la cantidad demandada, dicha situación genera un excedente. ¿Ok? Hay un exceso de oferta. Un buen ejemplo de poder entender ese tipo de precios mínimos es mediante el salario mínimo. ¿Ya? Recuerden que en la mayoría de los países siempre se establece un salario mínimo, que de alguna manera ese salario mínimo va en términos teóricos, digamos, indica que es el precio que le permite a una persona poder comprar una cantidad mínima de bienes y servicios. ¿Ok? Por lo tanto, pues en la mayoría de los países, al establecerse un salario mínimo, pues indica que por lo tanto los trabajadores como los empresarios deben ponerse de acuerdo sobre el salario mínimo. Mi pregunta, si no se estuviese estableciendo un salario mínimo en un mercado, en el mercado del trabajo, los empresarios pagarían un salario mínimo por encima o por debajo. Me explico. Si usted fuera empresario y le tocara, obviamente, pagar un salario mínimo por ley, y si no existiese ese salario mínimo, usted pagaría un salario mínimo por debajo del establecido. ¿Sí me hago entender con la idea, muchachos? Para que obtenga mejor beneficio, ¿qué, profe? ¿Cómo, compañero?
para que así el dueño de la empresa obtenga un mejor beneficio que... Claro, claro, porque si no se estableciera un salario mínimo, los empresarios pagarían un salario por debajo del mínimo. Por eso, de alguna manera, hay que establecer un salario mínimo. Ese salario mínimo es bajo el supuesto de una persona, ¿no? Ya que tenga un mínimo de conocimientos y habilidades y que con ese salario mínimo le permita, obviamente, poder adquirir una cantidad mínima de bienes y servicios para poder satisfacer sus necesidades y con ello se transfiera en un nivel, digamos, de bienestar. Por lo tanto, un importante ejemplo de precio mínimo es el salario mínimo. Las leyes del salario mínimo fijan el menor precio posible que los empleadores deben pagar. De los empleadores, obviamente, son los empresarios que deben pagar un salario mínimo. Y eso establecido, obviamente, por una ley. En ese orden de ideas, en un mercado de trabajo, está compuesto, como ya sabemos, por una demanda de trabajo, que la demanda de trabajo es equivalente a los empresarios, ¿cierto? O a las empresas que necesitan demandar trabajadores, y la oferta de trabajo, pues son los trabajadores que ofrecen su trabajo en el mercado del trabajo. Por lo tanto, aquí el mercado del trabajo se encuentra en equilibrio y establecen un salario de equilibrio y una cantidad de trabajo en equilibrio, que es equivalente a un empleo de equilibrio. En ese orden de ideas, por lo tanto, en ese mercado de trabajo con salario mínimo, si el salario mínimo se ubica por encima del salario de equilibrio, toca que era pendiente de la oferta y se establecen las cantidades ofertadas de trabajadores y toca aquí a la pendiente o a la curva de la demanda y se establece una cantidad demandada de trabajadores. Entonces habría mucha oferta y poca demanda. Por lo tanto, el efecto o la medida de dicha situación en el mercado de trabajo es que si se establece un salario mínimo por debajo del salario de equilibrio, se genera desempleo. ¿Alguna pregunta aquí, compañeros? No, profe. Vale. Entonces, el efecto de dicha medida es que genera desempleo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay mucha gente buscando trabajo, pero hay pocas empresas demandando trabajadores. ¿Estamos ahí? Listo. Por lo tanto, en ese orden de ideas, compañeros, pues otra manera del que el gobierno interviene al mercado, recuerde, es estableciendo precios mínimos o precios máximos. Y otra manera cómo interviene es mediante la aplicación de impuestos. Entonces dice, de alguna manera el gobierno tiene que recaudar ingresos. ¿Cómo recauda esos ingresos el gobierno para poder generar inversiones sociales, como en la educación, en la salud o alimentación? Pues es mediante la aplicación de impuestos. Entonces dice lo siguiente, muchachos. El gobierno recauda impuestos para incrementar los ingresos públicos. Y obviamente con esos recaudos le permiten de alguna manera realizar gasto público. Y ese gasto público obviamente es gasto público en algunos sectores, por ejemplo la educación, la agricultura, la alimentación y así sucesivamente. En ese orden de ideas, por lo tanto, me preguntan, ¿cuáles son algunos impactos potenciales de los impuestos? Le vamos a ver cuáles son algunos efectos de esos impuestos en el mercado. Dice lo siguiente, esos impuestos desalientan la actividad del mercado. Es un primer efecto. Luego, cuando un bien es gravado, es decir, tiene impuesto, la cantidad vendida tiende a disminuir, ¿ya? Y luego,
tanto compradores como vendedores se distribuyen la carga del impuesto. Entonces, miren esos tres principales efectos que puede producir los impuestos en el mercado. Uno, que desalienta la actividad del mercado. Otro efecto es que cuando un bien es gravado, tiene algún impuesto, pues generalmente la cantidad de ese bien disminuye en alguna proporción. Y tanto compradores y vendedores se distribuyen la carga del impuesto. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente. La incidencia del impuesto dice que es el estudio de quienes soportan la carga del impuesto. Es decir, es necesario comprender cuál de los dos, digamos, aspectos, desde la oferta a la demanda, puede soportar más la carga del impuesto. Si los vendedores o los compradores. Los impuestos provocan un cambio en el equilibrio del mercado, efectivamente, porque generan obviamente, en términos generales, un incremento en el nivel de precios de la economía. ¿Ya? Los compradores pagan más y los vendedores reciben menos. Como los compradores pagan más y los vendedores reciben menos, independientemente de quién está gravado con el impuesto. Entonces la pregunta es, ¿a quién le genera una mayor incidencia? ¿O quién soporta más esa carga impositiva? ¿Los compradores que tienen que pagar más o los vendedores que reciben menos? Es la pregunta, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice, impacto de 50 centavos de impuestos sobre los compradores. ¿Cuál sería ese impacto de 50 centavos de impuestos sobre los compradores? Estamos hablando aquí del mercado de los helados, por ejemplo. Ya sabemos que esta es mi curva de demanda con pendiente negativa y mi curva de oferta con pendiente positiva. Aquí este equilibrio del mercado del helado se encuentra en equilibrio y determinan un precio de equilibrio y unas cantidades de equilibrio. Por lo tanto, un impuesto sobre los compradores desplaza la curva de la demanda hacia abajo, que sería hacia la izquierda. ¿Ok? Por lo tanto, esa curva de demanda, al desplazarse hacia la izquierda, ¿ok? Dice lo siguiente. Aquí se desplaza hacia la izquierda la curva de la demanda. ¿Por qué hay un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda? Por consecuencia de un impuesto. Y necesitamos entender dicho efecto sobre los compradores, que es la demanda. Es lo siguiente, muchachos. Miren el siguiente gráfico. Aquí, la demanda D2 es el desplazamiento de la demanda hacia la derecha. Por lo tanto, recuerden que aquí en ese punto de equilibrio es el equilibrio sin impuesto. ¿Ok? Luego, aquí se genera un nuevo punto de equilibrio al desplazarse la demanda hacia la izquierda. Al generarse ese nuevo punto de equilibrio, se establece un equilibrio pero con impuesto. Al establecerse un equilibrio pero con impuesto, dice que este precio de 3 pesos, ¿cierto? Que es aquí cuando el mercado se encuentra en equilibrio, sería el precio sin impuesto. ¿Ok? Luego, en ese orden de ideas, aquí cuando ya se desplaza la demanda y se intersecta aquí con la curva de la oferta, generando ese equilibrio con impuesto, el precio se reduce a 2,80 y por lo tanto el precio que reciben los vendedores. Entonces, una cosa es el precio que reciben los vendedores y otra cosa es el precio que pagan los compradores. Por lo tanto, la diferencia, miren aquí, entre 3.30 y 2,80 es de 0,50. ¿Ok? Por lo tanto, muchachos, dice lo siguiente. Pregunta, ¿me hice entender en esta gráfica, compañeros? Sí, profe.
¿Seguro? Bueno. Entonces recuerde, vuelvo y repito, este 3 pesos con 30 centavos es el precio que pagan los compradores. ¿Sí? Tienen que pagar un mayor precio, por consecuencia el impuesto. Y este 2 pesos con 80 centavos es el precio que reciben los vendedores. Y los vendedores reciben un menor ingreso por consecuencia de la aplicación de un impuesto. Pero estamos analizando gráficamente la aplicación de ese impuesto desde el lado de la demanda. ¿Ok? Por lo tanto, en ese orden de ideas, pregunta que ¿cuál fue el impacto del impuesto? Primer aspecto que tenemos que tener en cuenta, que los impuestos generalmente van a desalentar la actividad en los mercados. Segundo, cuando un bien es gravado, la cantidad va a ser menor, obviamente, y obviamente tanto compradores y vendedores se distribuyen la carga de los impuestos. Por lo tanto, vamos a ver ahora el efecto de 50 centavos de impuesto, pero no sobre los compradores, sino sobre los vendedores. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el efecto de esos 50 centavos de impuesto sobre los vendedores? Entonces, miren aquí la curva de la demanda y la curva de la oferta. Miren que de alguna manera comienza, en el caso de el impacto de 50 centavos de dólar, por ejemplo, de pesos, sobre el impuesto sobre los vendedores, miren cómo gradualmente comienza a cambiar la inclinación de sus pendientes. Entonces, aquí, este mercado de los helados se encuentra en equilibrio. Un impuesto sobre los vendedores va a desplazar la curva de oferta hacia arriba, es decir, hacia la izquierda. Arriba en el monto de impuesto de 0,50. Entonces dice, ok, dicha situación produce un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda. Aquí vuelve y se intercepta con la curva de la demanda, ¿ok? Y en ese nuevo punto de equilibrio es equivalente a decir que se genera un equilibrio con impuesto. Por lo tanto, aquí en esa situación inicial, pues sería el equilibrio sin impuesto. En esa segunda situación sería el equilibrio del mercado, pero con impuesto. Por lo tanto, dicha situación genera una reducción en equilibrio del mercado pasando de 100 a 90 unidades y además genera un aumento del precio de 3 pesos con 3,30. Precio que pagan los compradores. Entonces, obviamente los compradores van a pagar un mayor precio. Y por lo tanto, este 2,80, ¿ok? Va a ser el precio que van a recibir los vendedores. Por lo tanto, este precio de 3 pesos, pues obviamente va a ser el precio de los helados, pero sin impuesto. Lo cual, el impuesto de 0,50 se transfiere, obviamente, a que los vendedores, en términos gráficos, su curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, generando un nuevo punto de equilibrio, incrementando el precio. Lo cual, los compradores tienen que pagar un mayor precio y los vendedores, obviamente, van a recibir un menor ingreso. ¿Ok? ¿Preguntas aquí, muchachos? No sé. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, profe, todo claro. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente. ¿Cómo se entiende esos impuestos sobre los salarios? ¿Ya? Entonces, en términos gráficos, lo siguiente. Mi curva de oferta de trabajo y la demanda de trabajo. Ya sabemos que la demanda de trabajo pertenece a las empresas que necesitan demandar trabajadores. Y la oferta de trabajo pertenece a los trabajadores que ofrecen sus servicios en el mercado de trabajo. Aquí el mercado de trabajo se está en equilibrio, ¿ya? Ese sería un salario sin impuesto,
Por lo tanto, cuando ya se establece un salario con impuesto, ya sería el salario que pagan las empresas. Aquí toca la pendiente de la demanda de trabajo y a su vez tocan la pendiente de oferta de trabajo. Entonces, miren, me devuelvo, muchachos. Yo me digo que está pagando un vendedor, muchachos, hace bastante bulla. Para que me puedan escuchar bien. Ya está pasando. Listo. Estamos analizando el efecto de un impuesto sobre los salarios. Si se establece un impuesto sobre los salarios, por lo tanto, al establecerse un impuesto sobre los salarios, ese salario que pagan las empresas toca aquí a la pendiente de la demanda de trabajo. ¿Ok? Y luego, ese salario que se reciben los trabajadores toca aquí a la pendiente de la oferta de trabajo. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, esta diferencia entre el salario que pagan las empresas y el salario que reciben los trabajadores, ¿ok? Esta diferencia o esta magnitud es el monto del impuesto. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, ¿cuál es la incidencia de los impuestos? Primero, ¿en qué proporciones se distribuye la carga del impuesto? Para poder establecer en qué proporciones se distribuye la carga del impuesto, la respuesta a esas preguntas depende de la elasticidad, tanto de la demanda y la oferta. Recuerden que cuando vimos elasticidades, compañeros, cuando los bienes tienden a ser más elásticos es porque cuentan con mayores sustitutos, y cuando tienden a ser menos elásticos es cuando tienen menos sustitutos. Por lo tanto, para darle respuesta a esta pregunta, eso va a depender del comportamiento de la elasticidad tanto de la demanda y de la oferta. Dice lo siguiente: oferta elástica y demanda inelástica. Entonces miren cómo es la inclinación de sus pendientes. En una oferta elástica que tiende de alguna manera a ser como horizontal, y una demanda inelástica que su curva de demanda tiende a ser como vertical. Dice lo siguiente: aquí se interceptan las dos curvas de oferta y demanda y establecen un precio sin impuesto. Por lo tanto, a su vez, ese impuesto, miren que la magnitud va a ser aún mayor. Luego, ese impuesto aquí sobre la demanda va a ser el precio que pagan los compradores. Igualmente, este precio sobre la oferta va a ser el precio que reciben los vendedores. Ahora, en ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, primero, cuando la oferta es más elástica que la demanda, puntos suspensivos, aquí miren esta diferencia, el impacto del impuesto es más fuerte para los consumidores. Como el impacto del impuesto tiende a ser más fuerte para los consumidores, porque la demanda tiende a ser más inelástica, por lo tanto, esta pequeña diferencia entre el precio sin impuesto y el precio que reciben los vendedores, esta diferencia sería obviamente para los vendedores porque está sobre la curva de la oferta. ¿Ok? No sé, ¿alguna pregunta aquí, muchachos? ¿Pregunta, comentario?
Hola. Nada, profe, todo claro. ¿Seguro? Bueno, todo claro. Ahora es todo lo inverso, compañeros. Cuando la oferta es inelástica y la demanda es elástica. Si la oferta es inelástica, mire que la curva de oferta tiende a ser vertical. Y cuando la demanda es elástica, la demanda tiende a ser horizontal. Este precio toca aquí la curva de la demanda y establecen el precio que pagan los compradores. Igualmente, este precio toca aquí la curva de la oferta y establecen el precio que reciben los vendedores. Por lo tanto, aquí donde se intercepta tanto la oferta y la demanda establecen un precio, pero sin impuesto. ¿Ya? Esta magnitud sería obviamente la diferencia que hay entre el precio que pagan los compradores y el precio que reciben los vendedores, que sería el impuesto. En este orden de ideas, si la oferta es inelástica y la demanda es elástica, necesitamos saber a quién le genera un mayor efecto dicha situación. Es lo siguiente. Primero, cuando la demanda es más elástica que la oferta, Pau. Segundo, miren la diferencia entre el precio sin impuesto y el precio que reciben los vendedores. Va a ser menor. El impacto del impuesto es más fuerte sobre los vendedores, obviamente. Miren la diferencia entre el precio sin impuesto y el precio que reciben los vendedores. El impacto del impuesto es más fuerte sobre los vendedores. Miren que la magnitud va a ser mayor en comparación al impuesto que pagan los compradores, ¿sí? Entonces, cuando uno compara la magnitud sobre el impuesto que reciben los vendedores en comparación a la magnitud sobre los impuestos que pagan los compradores, por lo tanto, el impacto de dicho impuesto va a ser mucho más fuerte sobre los vendedores que sobre los compradores. ¿Por qué tiende a ser mucho más fuerte el impacto sobre los vendedores que sobre los compradores? Pues tiende a ser más fuerte el impacto porque en términos de elasticidades, en algunos momentos en dicho mercado la oferta tiende a ser más inelástica, es decir, cuenta con menos sustitutos, y la demanda tiende a ser más elástica, lo que implica que cuenta con mayores sustitutos. En ese orden de ideas, compañeros, por lo tanto, pregunta, entonces, ¿cómo se distribuye la carga del impuesto? ¿Ok? La carga del impuesto, perdón, es mayor sobre el lado del mercado que es menos elástico. Es decir, que si es menos elástico, si la demanda tiende a ser menos elástico, en otras palabras, es inelástica y la oferta igualmente es inelástica, la carga sobre ellos va a tener una mayor incidencia en comparación cuando la demanda y la oferta de dicho mercado es elástica. ¿Ok? En ese orden de ideas, muchachos, para terminar, quiero colocar aquí un buen caso de estudio. Voy a tomar agüita. Es lo siguiente. Me preguntan, ¿quién paga los impuestos sobre bienes de lujo? Les dice lo siguiente, muchachos. Voy a leerlo. Dice, en 1990, el Congreso de Estados Unidos adoptó un nuevo impuesto sobre los artículos de lujo, como yates, aviones privados, pieles, joyas y autos costosos. El objetivo del impuesto era incrementar la recaudación de aquellos a quienes se les facilitaba pagarla. Como solo los ricos pueden permitírsele,
tales extravagancias, aplicar impuestos a los bienes de lujo parecía una manera lógica de gravar a los ricos. Sin embargo, las fuerzas de la oferta y la demanda asumieron el control y los resultados fueron muy diferentes de los que el Congreso esperaba. Considere, por ejemplo, el mercado de los yates. La demanda de yates es considerablemente elástica. Es muy fácil que un millonario decida no comprar un yate. Puede usar ese dinero para comprar una casa más grande, tomar unas vacaciones en Europa o dejar una herencia más grande a sus descendientes. En contraste, la oferta de yates es relativamente inelástica, por lo menos a corto plazo. A las fábricas de yates no fácilmente se les puede dar usos alternos y los trabajadores que construyen yates no están ansiosos por cambiar sus carreras en respuesta a las cambiantes condiciones del mercado. En este caso, nuestro análisis produce una predicción clara. Con demanda elástica y oferta inelástica, la carga del impuesto recae principalmente en los oferentes. Esto es, el impuesto sobre los yates coloca la carga esencialmente sobre las empresas y los trabajadores que fabrican los yates, porque al final obtendrán un precio significativamente más bajo por su producto. Sin embargo, los trabajadores no son ricos. Entonces, la carga de un impuesto sobre artículos de lujo afecta más a la clase media que a los ricos. Los falsos supuestos sobre la incidencia del impuesto que grava los artículos de lujo se hicieron evidentes inmediatamente después de que el impuesto entrara en vigor. Los oferentes de bienes de lujo se aseguraron de que sus representantes en el Congreso tuvieran pleno conocimiento de las dificultades económicas a las que se estaban enfrentando y en 1993 el Congreso de Estados Unidos abolió la mayoría de los impuestos sobre artículos de lujo. Ustedes miren que aquí, muchachos, estoy expresándole a ustedes y presentándoles un buen caso de estudio sobre los impuestos, en este caso sobre los bienes de lujo. ¿Ok? En resumen, muchachos, ese control de precios incluye precios mínimos y precios máximos. Un precio máximo es el precio máximo legal de un bien, como por ejemplo que se establece en el control de precios sobre los alquileres o sobre los arriendos. Un precio mínimo es el precio mínimo legal de un bien o servicio, por ejemplo, un salario mínimo. Luego, que los impuestos se emplean para incrementar los ingresos, obviamente con propósitos públicos. Cuando el gobierno aplica un impuesto, la cantidad de equilibrio se reduce. Un impuesto establece una diferencia entre el precio pagado por los compradores y obviamente el recibido por los vendedores. ¿Okay? La incidencia de un impuesto se refiere a cómo se distribuye la carga de ese impuesto. La incidencia del impuesto no depende si el impuesto es aplicado a los compradores o a los vendedores. La incidencia del impuesto depende de la elasticidad, precio de la oferta y la demanda. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No sé, muchachos, ¿alguna inquietud? ¿Algo? ¿Mm? Hola. Bueno, todo claro. Bueno, listo, muchachos. Son las 11, van a ser las 11:15.
Nos vemos en 15 minutos para escuchar si tienen algunos comentarios, dudas o respecto sobre el trabajo que me tienen que entregar el próximo miércoles de Uber. ¿Listo? Bajar de presentar. Tomemos un break de 15 minutos. Gracias.
Hola muchachos, hola, hola. Hola. Hola, profe. Bueno, listo, compañeros. Nada, pues quiero escuchar, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo con respecto al trabajo de Word que tienen que entregarme el próximo miércoles. Los escucho. Sí, profe. Dale, David, Profe, te escucho. O algún compañero quiere hablar antes que yo. No, empieza, dale. Ok, perfecto. Profe, pues yo tenía unas pequeñas dudas ahí con las gráficas de la 2 y la 3 y hablar un poquito sobre Uber como tal. Organiza tus ideas y comienza a Sí, 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 formulármelas. no, es que le iba a decir otra cosita, o sea, ¿no sería como mejor, pues, para todos como esa sección como más personalizada, o sea, hacer como No, nosotros pues, abrir un link? ¿cuántas sesiones me toca? O sea, la idea, digo yo, compañero, es que yo lo escucho ya, o sea, lo escucho todos ahora ya, estas son las sesiones. Sí me hago entender, o sea, utilicemos este tiempo tenemos tiempo relativamente bien para escucharlo a todos. De pronto escuchando a uno, se le implica que le resuelva la duda a todos los compañeros, ¿sí? Ah, listo, profe. Entonces voy a organizar la idea y ya se la pregunto entonces. Ah, bueno, no sé, bueno, dale, bueno. ¿Quién más? No sé, muchachos, ¿quién? Compañeros, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo? Mm. David, ¿me escuchas? Sí, profe. David, pregunta porque es que, pues, ¿de qué hago si nadie quiere hablar? Ah, ok, listo. Profe, sobre lo del trabajo, pero yo por acá lo abro un momentico. Listo. Profe, lo que yo estaba preguntando como tal eh, era también sobre la primera, lo de la estructura de mercado. Listo, entonces empiezas por ahí. Listo. Entonces, primero, pues usted nos habló en una clase que Uber como tal era pues una competencia monopolística. Pero también teníamos dudas sobre el oligopolio, porque se tienen ciertas similitudes. Entonces, si por casualidad, pues nos pudieras como encaminar por ahí, o cómo. Mira, lo que pasa es que como el oligopolio y la competencia monopolísticas tienen similitudes, ¿cuál es la Ujú. diferencia? Que en una tiene barreras de entrada y en la otra no. Es decir, que en competencia monopolística no existen barreras, por lo que implica que cualquiera puede ingresar a ese mercado y cualquiera puede salir. Mientras que en Uber existen barreras, lo que implica que no todo mundo puede entrar a ese mercado. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, si vamos, por eso lo que le comenté en la clase anterior,
Si usted quiere pertenecer a Uber y quiere ser parte de Uber, esas barreras que le pone Uber a usted, que es equivalente a las características que debe presentar su carro o su servicio, ¿son alcanzables? Sí. ¿Qué características, cuáles son los requisitos que le exige Uber a usted? Digamos, Carro. el modelo 2012, si no estoy mal, en adelante. Ajá. 4 Sí, sí. puertas, aire acondicionado, no sé, bueno, esos son características. Entonces, de alguna manera, esas características que son de alguna manera las barreras que está colocando Uber, casi todo la podemos alcanzar. Muy diferente Sí. si usted quiere pertenecer a la estructura de mercado oligopólica del servicio de telefonía celular en Colombia. O sea, usted necesitaría de un alto capital financiero, ¿cierto? Para poder tener los derechos y con ello poder participar en ese mercado de la telefonía celular en Colombia y competir con Claro, competir con Movistar. ¿Sí? Entonces, alcanzar esas barreras estrictamente en una estructura de mercado oligopólica es muy difícil. Mientras que alcanzar esas barreras en una estructura de mercado de competencia monopolística que te exige Uber si quieres pertenecer, tener un carro 2012 en adelante, 4 puertas, aire acondicionado, son relativamente alcanzables. ¿Sí me hago entender ahí con esa diferencia? Sí, profe, muchas gracias. Claro, como son relativamente alcanzables, por dicha situación, Uber tiende a ser más una estructura de mercado de competencia monopolística que a una estructura de mercado oligopólica. ¿Por qué? Por las barreras. Ahí estamos bien, David, no sé. Sí, profe. También tenía la duda sobre los juicios de valor. ¿Los qué, perdón? Usted ¿Cómo? ¿Los qué? Repite, por favor. Los juicios de valor. Que usted acá en un punto que dice, se evaluará la utilización de los conceptos impartidos en clase, más no se valorarán las opiniones ni juicios de valor. Claro, entonces, si usted... Bueno, dime, pregunta. No, esa era la pregunta. O sea, nosotros, pues, como tal, pues, siempre vamos a tener este juicio de valor, pues, como con los conceptos que usted nos da. Claro. A base de... Sí. Entonces, pues, no sé si o tenemos que hacerlo como con ejemplo, parafraseando, citando lo que usted nos dijo, o podemos hacerlo con la idea que usted nos ha dado, por lo menos No, que sí. usted nos está dando. Es decir, compañero, lo que quiere decir en otras palabras es que todo lo que ustedes vayan a argumentar o justificar como respuesta no puede ser yo opino, yo considero, no. Con base en la estructura de mercado, competencia monopolística, por ejemplo, que considera los siguientes supuestos. Primero, ta. Segundo, ta. Tercero, ta. Podemos determinar o establecer que Uber pertenece a una estructura de mercado de competencia monopolística, por lo expuesto anteriormente. Así como lo te estoy expresando, es la manera que yo utilizo la teoría para poder argumentar bien mi respuesta y no como un juicio de valor. ¿Sí me hago entender ahí, compañero? Listo, profe, listo. Sí, muchas gracias. Por acá un compañero me escribió al chat, profe. Claro, porque no puedes decir, yo opino que Uber pertenece a competencia monopolística. ¿Por qué? ¿Por qué usted opina eso? ¿Cuáles son sus argumentos de base que le permiten determinar que Uber pertenece a esa estructura de mercado? ¿Por qué? Entonces, para poderlo usted argumentar bien, entonces usted comienza a redactar. Entonces, con base en el texto, podemos determinar que Uber se aproxima a la estructura de mercado de competencia monopolística. Dicha situación se permite establecer por los siguientes supuestos de esta estructura de mercado. Estos supuestos son ta. Por lo tanto, teniendo eso en cuenta, Uber pertenece y así sucesivamente. No sé si me he hecho entender, David.
¿Estamos bien? Sí, profe, muchas gracias. Dale. Sí, sí, sí. Por acá un compañero le escribió al chat. No, dime qué pregunta él. Dale. Ayuda Profe, yo se la pregunto, Pregunta, profe, yo se la pregunto por él. hágale, Pues somos compañero. del mismo equipo. Dale. Lo que él pregunta es si usted nos podría guiar o nos podría dar una idea de cómo graficar esa situación de la frase, de la B. Ok. ¿Qué te pregunté? Explique mediante el modelo de oferta y demanda de mercado cómo funciona la tarifa de Uber dinámica. La demanda se incrementa gradualmente siendo esa, no sé, esa. Sí, profe, esa. Ya. Dice, explica analíticamente como gráficamente la siguiente frase. La demanda es muy alta, se han incrementado las tarifas para que haya más Uber disponibles. ¿Esa, compañera? Sí, profe, esa. Vale. Tuf, 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 tuf. ¿Cómo le explico? Es que, bueno, ¿qué le la pregunta? ¿Cómo representa gráficamente? Hay una situación inicial. Que quería sacar la tablet, pero no es que si saco la tablet es casi darle la respuesta y quiero que piensen. Mira, hay una situación inicial. Es todo lo que estamos aquí desarrollando en este taller es con base en el texto que leímos la clase pasada, ¿no? Entonces, hay una situación inicial. Esa situación inicial, el precio del mercado estaría por debajo del precio de equilibrio. Compañera, ¿me está escuchando? Sí, profe. Listo, Vanessa. Mi pregunta, primera gráfica. Si el precio del mercado se ubica por debajo del precio de equilibrio, ¿habría un excedente o una escasez? Escasez. Hay que decir, mucha demanda y poca oferta. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Ok, esa es la situación inicial. La demanda son los usuarios de Uber y la oferta pues sería la cantidad de carros que están afiliados a Uber. Hay una situación inicial. Hay mucha gente que quiere demandar el servicio de Uber, pero hay poca oferta de Uber. Si hay mucha gente, compañera, que quiere demandar el servicio de Uber, pero hay pocos carros o oferta de Uber, ¿qué haría los carros que están afiliados a Uber? ¿Bajan el precio o lo incrementan? Pues yo digo que tienen que bajarlo. ¿Por qué, compañera? Si hay mucha demanda y poca oferta. Ah, yo le entendí lo contrario. Por Entonces eso, tienen que incrementarlo. ¿qué hacen los vendedores de Uber? Si hay mucha demanda y poca Incrementan, oferta. Entonces, incrementan. listo. Hay una gráfica 1, que es la situación inicial. Esa gráfica 1 es la situación inicial. La tarifa de Uber tiene que estar por debajo del precio de equilibrio para generarse mucha demanda y poca oferta. Obviamente, en ese orden ideal, los vendedores de Uber o los ofertantes de Uber comienzan a incrementar el precio. Y luego el precio de Uber se ubica por encima del precio de equilibrio. Si el precio de Uber, de la tarifa de Uber, se ubica por encima del precio de equilibrio, ¿hay un excedente o una escasez? Excedente. Entonces, mucha oferta y poca demanda. ¿Sí? Porque de alguna manera tenga en cuenta que Uber no es el único sistema de transporte público. Hay muchos sistemas de transporte público, ¿ya? Entonces, si Uber sube, comienza a implementar de alguna manera excesiva su tarifa dinámica, genera mucha oferta y poca demanda. Y por lo tanto, los usuarios de Uber no pueden adquirir el servicio
porque la tarifa dinámica está muy elevada. No sé si estamos bien con el hilo conductor. Sí, profe, le estoy entendiendo. Si la tarifa dinámica es demasiado elevada, ¿qué harían los usuarios de Uber? Pues coge otro sistema de transporte público mucho más barato. Como cogen un sistema de transporte mucho más barato, ¿qué le tocaría que hacer a los vendedores de Uber? Si se genera un precio de la tarifa dinámica por encima del precio de equilibrio, ¿deben de reducir qué? Deben de reducir gradualmente el precio de la tarifa dinámica y por lo tanto el precio tiende de nuevo al precio de equilibrio. ¿Sí me hice entender, Vanessa? ¿Seguro? Sí, profe, ya ¿Seguro? entendí mucho más, sí. Bueno, entonces esa gráfica se divide en dos. Esa frase, para graficar mejor, para graficar esa frase, hay una gráfica 1, que es la situación inicial, donde el precio de la tarifa está por debajo del precio de equilibrio. Cuando aplican la tarifa dinámica, porque hay mucha demanda en las horas pico, implica que el precio de la tarifa de Uber está por encima del precio de equilibrio. Entonces, en resumen, esa frase se representa mediante dos gráficas, una situación inicial y una situación final. He sido claro, no sé, en la manera de lo Sí, posible. profe, ya entendimos. Muchísimas gracias. Ya ustedes comienzan la interpretación y obviamente esa gráfica las interpreta, las redactan y bien, o sea, que quede bien la redacción, que cuando un lector quiera leer ese, por ejemplo, ese documento, lo pueda entender y comprender de la mejor manera. Listo, ¿qué más? Vanessa, ¿qué más? ¿Qué más? David, otra pregunta, no sé. Profe, ¿Quién? una preguntita. Con Eri. Eri. Profe, es que tenía una duda en la C con la gráfica también. ¿Usted me podría orientar un poquitico? Porfa. Enlacé con la gráfica. Dime cuál es la C, Sí, dice que si usted tiene un vehículo y decide trabajar en Uber, ¿en qué horas del día o días de la semana considera que el beneficio es mayor y en qué día y horas es menor? Y teniendo en cuenta que cuando la tarifa dinámica es alta, usted se está afectado por su competencia. Los taxistas son sus bienes sustitutos. Utilice gráficas para ilustrar las dos situaciones, profe. Esa sería la pregunta. Ajá, ajá. A ver, yo cómo le oriento, porque eso es algo ahí. A ver, esas dos gráficas es. En una gráfica tienes que representar la gráfica de la empresa de Uber. Y en otra gráfica tienes que representar la gráfica del mercado de transporte público, porque Uber hace parte del transporte público. ¿Ok? ¿Cuál sería la respuesta en el corto plazo? La respuesta en el corto plazo es un incremento de la demanda. Por lo tanto, Uber como incrementa en el corto plazo, en esas horas pico, su precio, eso en términos gráficos implica que la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha, generando un nuevo punto de equilibrio con la oferta y aumenta el precio del mercado durante ese tiempo determinado. ¿Por qué es un corto plazo? ¿Por qué? Porque la tarifa dinámica se aplica en un corto plazo. ¿Por qué se aplica en un corto plazo? Porque principalmente se aplica en las horas pico. Porque en las horas pico se espera que haya mayor demanda de usuarios de transporte público, entre ellos Uber. Esa sería una manera de representar gráficamente la respuesta en el corto plazo de Uber del incremento de su tarifa dinámica mediante un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha. ¿Ya? En el largo plazo, ¿qué harían? Pues al observar
los usuarios, que Uber, la tarifa dinámica es muy elevada, pues obviamente sabemos que hay bienes que son sustitutos. Entonces yo me puedo transportar en un taxi normal, ¿cierto? O hasta en bicicleta o a pie, o obviamente transporte público. Eso implica que la respuesta en el largo plazo sería un desplazamiento de la oferta hacia la derecha. Lo que obviamente, si hay mayor oferta, el precio cae cuando tú desplazas la oferta hacia la derecha. Entonces, es la manera como yo te puedo orientar en estos momentos sobre la representación gráfica en esa situación. Entonces, hay una gráfica que es una respuesta en el corto plazo y otra gráfica que es una respuesta en el largo plazo. Para irlos orientando mejor, cuando nosotros vimos competencia perfecta, que ahí está en mi clase, está la grabación y está la presentación, en las últimas gráficas te puede orientar para representar bien gráficamente ese punto. Tengan en cuenta la competencia perfecta. Hola. Listo, profe. Sí, voy a mirar la grabación entonces. Sí, mire, pero mire eso y mire la clase competencia perfecta. Y ubíquese en las últimas gráficas. En competencia perfecta. Que eso fue como más o menos como a la primera semana de enero cuando entramos a clase. Listo, profe, gracias. Bueno, para todos se ubican ahí. Les permite orientarse bien para hacer la representación gráfica de ese punto. ¿Todo me escuchan? No sé. Hola. Sí, profe. ¿Ya? Te los oriento. Busquen la competencia perfecta. Ustedes ya saben que igualmente hay un enlace de Classroom. Y ahí está todas las clases, muchachos. Está la clase, lectura, taller y obviamente el enlace de YouTube. ¿Listo? No sé, ¿hay alguien más? Comenten, compañeros. David, ¿tiene más preguntas? No, profe, el compañero Eric ya despejó una que yo tenía. Muchas gracias. Dale. ¿Quién más? No sé. No sé. Profe, y en caso de que no tengamos la duda ahorita, sino que ya nos resulte pues haciendo el trabajo, pues lo que nos falte, usted nos responde pues por medio del correo o Sí, algo por así. medio de correo o por medio de un audio de voz en el WhatsApp, algo así. Sino que, bueno, pues, dale, no hay problema. O sea, Bueno, sí, no hay problema. No que sería, pues mira que tenemos tiempito, entonces yo estoy acá, y no sé qué, estoy grabando, bueno, en fin, entonces. ¿Mm? Bueno, entonces no sé, ¿qué hacemos, muchachos? Entonces, ¿no hay más dudas? ¿No hay más preguntas? Hola. No hay más dudas, no hay más preguntas. Mm. Bueno, muchachos. Pues si no hay duda, no hay más preguntas, comentarios, pues bueno, si en el desarrollo, en el transcurso de la semana, pues si hay dudas o comentarios o algo así, me envían un mensaje al WhatsApp o un mensaje al correo, yo estoy pendiente. Pero bueno, no sé. Entonces, ya muchachos, quería vernos el próximo miércoles, para que ustedes me envíen el próximo miércoles en los grupos que ustedes tienen conformados,
el respectivo desarrollo de este taller de Uber. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, muchachos. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces así quedamos. Entonces nos vemos el próximo miércoles para entrar ya con la teoría del consumidor. ¿Listo? Y con mercados de bienestar. Pero espero, pues yo esperaba más dudas, más, no sé, pero bueno. Listo, muchachos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Profe, Bueno. gracias, hasta luego. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Profe, no le olvide subir la grabación para poder anotar y tomar todo. Sí, ahorita lo hago. Bueno.